El desierto de Durango no guarda secretos, los devora, los entierra bajo un sol implacable y un viento que lija los huesos hasta convertirlos en polvo, borrando historias y memorias con la paciencia de la eternidad. Sin embargo, algunas historias se niegan a ser borradas, se aferran a las ruinas como la maleza tenaz, susurran en el silbido del aire que atraviesa ventanas vacías y se convierten en leyendas oscuras para asustar a los niños y advertir a los viajeros. La leyenda de la Hacienda de la Sombra es una de esas historias, un relato sobre una familia cuya piedad era tan vasta como sus tierras y cuya desaparición fue tan súbita y violenta como una tormenta de verano. Para la doctora Isabel Moreno, historiadora de gesto adusto y mente anclada en la lógica de los libros de contabilidad, estas leyendas no eran más que el eco folclórico de una tragedia económica. Su llegada a las desoladas tierras que una vez pertenecieron a la familia Garza en el otoño de 2023 no estaba motivada por fantasmas, sino por cifras. Buscaba la clave del colapso de una dinastía de La Plata, un rompecabezas de deudas y activos que no cuadraba en los archivos estatales. Mientras su vehículo levantaba una nube de polvo ocre que parecía querer tragarse el pasado, la silueta de la hacienda se recortó en el horizonte. No como una casa, sino como el esqueleto de una bestia prehistórica varada en un mar de arena y silencio. El aire era pesado, cargado con el olor a tierra seca y a un olvido que pesaba más que el propio calor. En su mente repasaba los hechos. Don Leandro Garza, un pilar de la sociedad porfiriana, un benefactor de la iglesia cuyo lema era fe y fortuna, desaparecido junto a toda su familia en un incendio una noche de 1892. Un caso cerrado, una simple nota a pie de página en la historia económica de la región. Pero el desierto, a veces, se cansa de sus secretos. Al detener el motor, el silencio que le envolvió fue casi físico, una presión en los oídos que amplificaba el latido de su propio corazón. La Hacienda de la Sombra se erigía ante ella como un monumento a la decadencia. Las paredes de adobe, agrietadas y descoloridas, parecían supurar la desolación de más de un siglo de abandono. Los arcos de los patios, que en su día enmarcaban jardines vibrantes, ahora solo contenían un cielo pálido e indiferente. Pero era la capilla la que atraía la mirada, un edificio apartado del cuerpo principal de la casa, extrañamente preservado en su ruina. Su pequeño campanario, ahora mudo, apuntaba al cielo como un dedo acusador, y una cruz de cantera, erosionada pero intacta, coronaba la fachada, un testamento desafiante a la fe que supuestamente se profesaba en su interior. Los lugareños hablaban de las almas perdidas de la sombra, de los lamentos de aquellos que acudieron a don Leandro en busca de trabajo o ayuda y jamás regresaron. Isabel desechó esos pensamientos como una contaminación del rigor académico. La superstición era el óxido de la historia. Se acercó a las puertas de madera maciza de la capilla, sus manos enguantadas palpando la superficie áspera y astillada. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, más frío, un fenómeno que su mente atribuyó a la sombra proyectada por el edificio, pero que una parte más antigua y primitiva de su cerebro registró como una advertencia. Su objetivo era claro: los registros parroquiales, los libros de bautismos y defunciones que a veces se guardaban en las sacristías de las capillas privadas de las haciendas. Esos documentos eran la clave para entender la demografía de los trabajadores de la mina La Providencia, el verdadero origen de la fortuna de los Garza y quizás la razón de su caída. La historia que estás a punto de escuchar permaneció enterrada durante más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. Isabel empujó la pesada puerta, que se quejó con un gemido agónico de madera reseca protestando contra la luz del día. El interior de la capilla la recibió con una bocanada de aire viciado, una mezcla de polvo milenario, excrementos de murciélago y un olor subyacente, casi imperceptible pero profundamente inquietante, que recordaba al incienso rancio y a la tierra húmeda de una tumba recién abierta.
Unas pocas franjas de luz se colaban por los agujeros del techo derrumbado, iluminando un escenario de profanación silenciosa. Los bancos de madera estaban volcados, algunos rotos, como si los feligreses hubieran huido presas del pánico. Las paredes estaban cubiertas por los restos de frescos religiosos, imágenes de santos y vírgenes, cuyos rostros, sin excepción, habían sido meticulosamente raspados, dejando solo cicatrices blancas en el yeso. Este detalle la detuvo en seco. No era la obra del tiempo ni del vandalismo casual, era un acto deliberado, un intento de cegar a los testigos celestiales. ¿Quién se tomaría la molestia de profanar de esa manera su propio lugar de culto? Su escepticismo, por primera vez, flaqueó, reemplazado por una curiosidad teñida de aprensión. Caminó por el pasillo central, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo a cada paso, el sonido amortiguado por la quietud opresiva del lugar. Se sentía como una intrusa no solo en un edificio abandonado, sino en la escena de un crimen cuyo eco aún vibraba en el aire. Su atención se centró en el altar, un bloque macizo de piedra tallada que dominaba el fondo de la nave. A diferencia del resto de la capilla, su superficie estaba extrañamente libre de escombros y de la gruesa capa de polvo que cubría todo lo demás. Parecía haber sido limpiado, o quizás su uso había impedido que el tiempo se asentara sobre él. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel, una reacción que no pudo atribuir al frío del recinto. Se acercó, pasando sus dedos enguantados sobre la piedra fría y lisa. Buscaba inscripciones, fechas, cualquier cosa que pudiera anclar aquel lugar a la historia documentada. Fue entonces cuando su ojo entrenado para detectar anomalías en archivos polvorientos notó algo incongruente en el suelo, justo delante del altar. Las tablas de madera del piso en esa sección eran de un tono ligeramente distinto, su deterioro más pronunciado, casi esponjoso al tacto de su bota. No era una reparación antigua, era una pieza que no encajaba en el conjunto. Su mente de investigadora comenzó a trabajar a toda velocidad, formulando hipótesis. ¿Un escondite para objetos de valor durante la Revolución? ¿Un acceso a un sótano para guardar el vino de consagrar? Las leyendas locales volvieron a su mente, no como cuentos de fantasmas, sino como posibles distorsiones de una verdad oculta. Las almas perdidas, la gente que entraba en la hacienda y no volvía a salir. Se arrodilló, la lógica luchando contra una creciente sensación de pavor. La historia no solo se encuentra en el papel, a veces hay que cavar para encontrarla. Y aquel suelo parecía suplicar ser abierto. Con la determinación de quien está a punto de resolver una inconsistencia en un manuscrito, presionó con más fuerza sobre una de las tablas más débiles. La madera, podrida por una humedad que no tenía sentido en aquel clima árido, cedió con un crujido seco y nauseabundo. El mundo de Isabel se inclinó bruscamente. Sintió un instante de caída libre, un grito ahogado en su garganta antes de aterrizar con un golpe sordo sobre una superficie dura apenas 1 metro más abajo. El impacto le sacó el aire de los pulmones, mientras una lluvia de astillas y polvo caía sobre el agujero recién creado. Tosió, el sabor de la podredumbre y la tumba llenando su boca. El aire que ascendía desde la oscuridad bajo el suelo era completamente diferente al de la capilla. Era un aire muerto, gélido, que no había circulado en décadas y que portaba consigo el olor inconfundible de la tierra profunda y de un silencio que era más que la ausencia de sonido. Era la presencia de algo sellado, algo que nunca debió ser encontrado. Cuando sus ojos, llorosos por el polvo, se acostumbraron a la penumbra, su corazón se detuvo. No había caído en un simple sótano o en un almacén. Lo que la luz que se filtraba desde arriba revelaba era el comienzo de una escalera de piedra, con escalones perfectamente cortados que descendían en espiral hacia una oscuridad negra y absoluta. No era una estructura utilitaria, era una entrada, deliberada y secreta, que conducía a las entrañas de la tierra bajo el mismísimo altar de Dios. En ese instante, la investigación de Isabel Moreno sobre el colapso financiero de la familia Garza murió, y una nueva, mucho más oscura, acababa de nacer.
El objetivo de su expedición, los meticulosos libros de contabilidad que esperaba encontrar, se desvanecieron de su mente como si nunca hubieran existido. La historiadora escéptica, la mujer de ciencia que creía que todo horror podía explicarse con cifras y documentos, se vio enfrentada a una arquitectura del miedo. Aquella escalera no figuraba en ningún plano, no se mencionaba en ninguna crónica. Era un secreto guardado por la piedra y la madera podrida. Su instinto profesional, esa pulsión irrefrenable por saber, por desentrañar el porqué de las cosas, superó al miedo primario que le erizaba la piel. El sudor frío le perlaba la frente mientras sacó la linterna de su mochila. El haz de luz cortó la oscuridad, pero ésta pareció tragárselo, revelando apenas los primeros escalones cubiertos de una fina capa de limo y algo que parecía moho negro. ¿Qué clase de devoción requería un descenso secreto bajo un altar? ¿Qué rituales se celebraban en las profundidades, lejos de la vista de Dios y de los hombres? Las historias de los viejos del pueblo ya no sonaban a superstición, sino a un testimonio aterrorizado. Las almas perdidas no eran una metáfora, eran un destino. Con la respiración contenida y el pulso martillando en sus sienes, Isabel Moreno apoyó el pie en el primer escalón. Cada peldaño hacia abajo era un paso que la alejaba del mundo conocido y la adentraba en el corazón de la leyenda, en el epicentro de la macabra fe de la familia Garza. No lo sabía aún, pero no estaba descendiendo a una cripta. Estaba descendiendo a la respuesta. El descenso fue un viaje a otro tiempo, a un estrato de la historia que se medía no en años, sino en la densidad del silencio y el frío que emanaba de las piedras. El haz de la linterna de Isabel danzaba sobre las paredes de la cripta, revelando una construcción de una precisión inquietante. No era una bodega tosca ni un refugio improvisado. Las piedras estaban perfectamente talladas y encajadas, formando un útero subterráneo diseñado con un propósito deliberado. El aire era tan espeso que parecía resistirse a ser inhalado, cargado con el olor metálico de la tierra húmeda y un aroma dulzón y pútrido que se adhería al fondo de la garganta, el perfume inconfundible de una carnicería antigua. En el centro de la estancia, dominándolo todo, se alzaba el altar. Era una réplica macabra del que se encontraba arriba, en la capilla, pero su superficie de granito oscuro no estaba limpia. Estaba cubierta por una red de manchas de un color pardo rojizo, casi negras por el paso del tiempo, que se habían filtrado en la porosidad de la piedra como un tatuaje indeleble. Alrededor del altar, el suelo de tierra apisonada estaba extrañamente irregular, con sutiles depresiones y montículos, como si la tierra misma se hubiera revuelto en una agonía silenciosa. Isabel, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, sintió que la lógica académica que la había guiado toda su vida se desmoronaba. Esto no era un archivo, era una tumba. Y el silencio que le envolvía no era de paz, sino de secretos guardados con una violencia extrema. Su mirada, entrenada para encontrar el detalle discordante en un mar de datos, barrió la estancia una y otra vez, buscando algo más que la abrumadora evidencia de un horror sin nombre. Fue entonces cuando lo vio, arrinconado en la sombra más profunda, casi fusionado con la pared de piedra. Un cofre de hierro. Era grande, de 1 metro de largo, con gruesas bandas de metal corroídas por una herrumbre que parecía sangrar sobre la piedra. No era un cofre para guardar ornamentos litúrgicos ni cálices de plata. Su diseño era funcional, brutal, como el de una caja fuerte destinada a proteger algo de inmenso valor o a contener una verdad demasiado peligrosa para ver la luz. La curiosidad, esa fuerza motriz que la había llevado a los rincones más olvidados de la historia, se impuso sobre el miedo que le paralizaba los músculos. Se acercó con cautela, sus pasos resonando de forma natural en la quietud de la cripta. La cerradura era una pieza de ingeniería formidable, pero el tiempo y la humedad habían hecho su trabajo. El metal estaba hinchado y debilitado. Usando una pequeña palanca de su kit de campo, la forzó. El sonido del metal rindiéndose, un gemido agudo y prolongado, fue como el primer grito que se escuchaba en aquel lugar en más de un siglo.
La tapa, pesada como una lápida, se abrió con una protesta agónica, liberando una bocanada de aire viciado que olía a cuero viejo y algo más, a la fragancia seca y quebradiza del papel antiguo. Dentro, reposando sobre un lecho de terciopelo carmesí ahora descolorido y comido por la polilla, había un único objeto: un libro. Estaba encuadernado en un cuero negro y lustroso, sin título ni adorno alguno, salvo por un sutil grabado en el centro que representaba una balanza superpuesta a una veta de mineral. El objeto en sí mismo era una contradicción. Su estado de conservación era casi perfecto, como si el aire venenoso de la cripta no lo hubiera tocado, como si hubiera estado protegido por una fuerza más allá de la simple física. Isabel extendió la mano, sus dedos enguantados dudando por un instante antes de tocar la superficie fría y lisa del cuero. El libro era pesado, sustancial. Al levantarlo, sintió que no sostenía solo un objeto, sino el peso de todas las respuestas que había venido a buscar y de muchas otras preguntas que ni siquiera sabía que existían. Lo abrió con el cuidado de un cirujano que realiza una incisión delicada. Las páginas, de un pergamino grueso y amarillento, estaban cubiertas de una caligrafía elegante y disciplinada, la letra de un hombre educado y metódico. Pero el contenido no tenía nada de disciplinado en el sentido religioso que ella esperaba. Las oraciones eran extrañas, perversiones de los salmos católicos que retorcían las alabanzas a Dios en súplicas a la tierra, a la plata y, de forma más escalofriante, a la sangre como elemento purificador. Era la Biblia de una fe desconocida, el evangelio de una herejía nacida en la soledad del desierto. Con el libro en su poder, un artefacto que se sentía a la vez sagrado y profano, Isabel supo que su tiempo en la hacienda había terminado por ahora. La cripta había ofrecido su primer secreto, y era uno que no podía ser analizado a la luz de una linterna temblorosa, rodeada por los fantasmas de un pasado atroz. Necesitaba la distancia, la asepsia de su estudio, el refugio de la lógica y la metodología. El ascenso por la escalera de piedra fue completamente diferente al descenso. Ya no la impulsaba la curiosidad, sino una urgencia febril por escapar de la opresión de aquel lugar. Cada peldaño hacia arriba se sentía como una emersión desde las profundidades de un océano oscuro y helado. Al salir por el agujero del suelo de la capilla, la luz del sol de Durango la golpeó con una violencia casi física, cegándola por un instante. El mundo exterior, con su calor, su viento y el canto distante de un pájaro, parecía irreal, una fina capa de normalidad extendida sobre un abismo de depravación. La capilla, que antes le había parecido un lugar de profanación, ahora se sentía como un vestíbulo, una antesala al verdadero infierno que se escondía debajo. Se apresuró a salir, sin mirar atrás, sintiendo la mirada invisible de los santos con los ojos raspados en su espalda, como si la acusaran de haber despertado algo que debía permanecer dormido para siempre. El viaje de vuelta a la pequeña población donde se alojaba fue un borrón de polvo y ansiedad, con el pesado libro de cuero ocupando el asiento del copiloto como un pasajero silencioso y ominoso. En la seguridad anónima de su habitación de hotel, que ahora le parecía un santuario de racionalidad, extendió sus herramientas de trabajo sobre una mesa de madera. Mapas topográficos, copias de registros de propiedad, su ordenador portátil y, en el centro de todo, el libro de los Garza. El artefacto parecía absorber la luz de la bombilla, un agujero negro de historia que desafiaba todo lo que ella creía saber sobre el porfiriato. Pasó las siguientes horas en un estado de trance académico. Ignoró el hambre, el cansancio y el persistente escalofrío que no lograba quitarse de encima. Su primer objetivo fue transcribir las oraciones, buscando patrones, referencias, cualquier cosa que pudiera anclar aquella extraña teología en un contexto histórico. Las frases eran una mezcla blasfema de latín eclesiástico y términos de minería. Hablaban de la Beta Madre no como un depósito geológico, sino como una deidad viva, una diosa sedienta que exigía sacrificios para ofrecer sus tesoros. La plata no era un metal,
era su sangre santificada. Y los hombres no eran mineros, eran sacerdotes que extraían sus dones a través de un rito de violencia. El lema familiar, fe y fortuna, adquirió de repente un significado siniestro y literal. La fe no era en Dios, sino en el poder de la sangre para generar riqueza. Fue al examinar los márgenes de las páginas cuando la investigación dio un giro decisivo. Junto a ciertas oraciones, escritas con una tinta ligeramente diferente, había anotaciones. Eran metódicas, casi contables. Cada anotación consistía en una fecha, un nombre completo y un pequeño símbolo dibujado con una precisión asombrosa. Los símbolos se repetían: una balanza, una gota de sangre, una pequeña silueta de una montaña con una veta marcada. La mente de Isabel empezó a conectar los puntos con una velocidad vertiginosa, el horror creciendo con cada nueva hipótesis. Esto no era solo un libro de rezos, era un registro, un diario de actividades, un libro de contabilidad de almas. El primer nombre que decidió investigar fue el de un tal Mateo Vargas, anotado junto a la fecha del 14 de abril de 1888 y el símbolo de la balanza. El nombre no le decía nada, pero era un hilo del que tirar. El primer eslabón de una cadena que intuye era larga y pesada. La investigación la sacó de la soledad de su habitación y la llevó al archivo parroquial de la ciudad más cercana, un edificio de adobe con un patio interior silencioso donde el tiempo parecía haberse detenido. El aire olía a capel quebradizo y a cera de vela, un aroma de santidad y orden que contrastaba violentamente con el caos moral del libro que llevaba en su maletín. Con una paciencia casi reverencial, solicitó los libros de registro de la parroquia correspondientes a la década de 1880. El archivero, un anciano de movimientos lentos y ojos acuosos, le entregó un pesado volumen encuadernado en piel de becerro, sus páginas frágiles como alas de mariposa. Isabel se sentó en una larga mesa de roble, la única fuente de luz, una ventana alta por la que se filtraba un sol pálido. Con sumo cuidado, pasó las páginas, sus ojos recorriendo la caligrafía del párroco de la época, un registro de las vidas y muertes que habían conformado la comunidad. Bautizos, bodas, defunciones, el ritmo ordinario de la existencia humana. Buscó el año 1888 y luego el mes de abril. El corazón le dio un vuelco cuando encontró el nombre, Vargas, Mateo. Pero no estaba en la sección de defunciones, estaba en una pequeña sección al final del libro titulada Ausencias notables. Junto a su nombre, una breve nota del sacerdote, escrita con una tinta que parecía apresurada. Se presume fugado a Zacatecas por deudas de juego. No se ha vuelto a tener noticia de él. La fecha de la anotación del sacerdote era del 20 de abril de 1888, apenas 6 días después de la entrada en el libro de rezos de don Leandro. El aire pareció escaparse de los pulmones de Isabel. La coincidencia era demasiado precisa, demasiado perfecta para ser casual. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, una corriente eléctrica de descubrimiento y pavor. Volvió a su habitación y al libro, sus manos temblando ligeramente mientras buscaba la siguiente entrada. Lucía Rivas, 2 de julio de 1888, con el símbolo de la gota de sangre. Al día siguiente, repitió el proceso en el archivo, y allí estaba. Lucía Rivas, registrada como desaparecida a mediados de julio. La nota del sacerdote indicaba que había partido para cuidar de un pariente enfermo en un estado vecino y nunca más se supo de ella. Uno a uno, durante los siguientes días, Isabel fue desgranando los nombres del libro de don Leandro. Y uno a uno encontró sus correspondientes registros en los archivos parroquiales. Cada nombre, una historia de desaparición mundana. Un trabajador que se fue en busca de mejor fortuna, una joven que huyó de un matrimonio concertado, un comerciante que se marchó para evitar a sus acreedores. La versión oficial, la que la historia había aceptado, era una colección de pequeñas tragedias personales, el goteo constante de vidas que se perdían en la vastedad de un país en plena transformación.
Pero el libro de rezos contaba otra historia diferente. No eran desapariciones, eran sustracciones. Cada nombre era una víctima, cada fecha una ejecución y cada oración una justificación retorcida para el asesinato. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Por qué? El robo parecía una motivación demasiado simple para una puesta en escena tan elaborada. La respuesta, sospechaba, no estaba en los registros de almas, sino en los de la tierra. Su siguiente parada fue el Archivo de Instrumentos Públicos y Propiedad de Durango, un lugar que conocía bien. Era su hábitat natural, un laberinto de estanterías polvorientas, llenas de escrituras, testamentos y contratos que contenían la verdadera historia del poder y la ambición en la región. Aquí, entre los documentos legales, esperaba encontrar la lógica fría detrás de la locura mística de don Leandro. Con una nueva lista de nombres y fechas, comenzó a rastrear las propiedades de los desaparecidos. El trabajo era arduo, una excavación en una montaña de burocracia decimonónica. Pero Isabela era persistente, y lo que encontró superó sus peores expectativas. Mateo Vargas, el hombre que supuestamente había huido por deudas de juego, era propietario de una pequeña parcela de tierra. Una parcela modesta, casi insignificante, salvo por un detalle crucial que los mapas de la época revelaron. Era directamente adyacente a los límites de la mina La Providencia, propiedad de los Garza. El documento que encontró a continuación fue el que transformó la sospecha en una certeza helada. Una escritura de compraventa fechada el 30 de abril de 1888, apenas 2 semanas después de la desaparición de Mateo Vargas. En ella, la esposa de Vargas, declarada legalmente abandonada, vendía la parcela familiar. El comprador, cuyo nombre estaba firmado con una caligrafía elegante y segura, era don Leandro Garza. El precio de venta era irrisorio, una fracción de su valor real, una cantidad que apenas podría considerarse una limosna. Y entonces, Isabel comprendió el significado del símbolo de la balanza junto al nombre de Vargas en el libro de rezos. No era una balanza de justicia divina, era la balanza de un comerciante. Había sido una transacción, un alma por un pedazo de tierra, la vida de un hombre a cambio de la expansión de su imperio. El patrón se repitió con una regularidad nauseabunda. Cada persona desaparecida cuyas tierras colindaban con las de los Garza, o que poseía derechos de agua cruciales, o que simplemente representaba un obstáculo para los planes de don Leandro, había transferido póstumamente sus propiedades a su verdugo. La piedad de don Leandro, su reputación de benefactor, era la más brillante de las fachadas. Una máscara cuidadosamente construida para ocultar a un depredador que usaba el altar como una herramienta de negocios y la oración como el preludio del asesinato. La investigación se había convertido en una obsesión que consumía sus días y atormentaba sus noches. La imagen de don Leandro Garza se transformó en su mente. Ya no era una figura histórica de éxito y posterior fracaso, sino la encarnación de una maldad metódica y paciente. Para comprender mejor la fachada pública del hombre, Isabel se sumergió en la hemeroteca, revisando los periódicos de la época. Encontró docenas de artículos que elogiaban la generosidad de don Leandro, sus donaciones a la iglesia, los discursos en los que hablaba de la prosperidad de Durango como una bendición divina que debía ser compartida. Era un maestro de la manipulación, un arquitecto de su propia leyenda. Pero entre las páginas de sociales y los informes económicos, encontró algo más. Pequeñas noticias, casi notas a pie de página, que hablaban con una creciente alarma del número de personas que desaparecían en la región. Vagabundos, viajeros, trabajadores itinerantes. Las autoridades lo atribuían a la dureza del desierto, a los bandidos, a la inestabilidad social. Nadie conectó los puntos, nadie vio el patrón. Nadie se atrevió a mirar hacia la imponente hacienda de la sombra, donde el hombre más piadoso de la región rezaba por las almas de aquellos a los que él mismo había enviado a la tumba. La pieza final de este primer acto de la investigación llegó de la fuente más inesperada.
Mientras revisaba una caja de correspondencia comercial de la mina La Providencia, buscando pistas sobre su productividad, encontró una carta mal archivada. No era de un proveedor ni de un cliente, era de un geólogo de origen alemán llamado Klaus Richter, a quien don Leandro había contratado para asesorarle sobre la explotación de la beta. La mayor parte de la carta era un informe técnico, denso y lleno de jerga minera sobre la composición del mineral y las técnicas de extracción. Isabel casi la descartó, pero una frase, escrita casi como una postdata, saltó de la página y se clavó en su mente como un cuchillo de hielo. Richter escribía: «La pureza de la beta, mi estimado don Leandro, exige una constante alimentación del terreno para mantener su potencia. Las ofrendas minerales que hemos estado utilizando son importantes sin duda, pero como hemos discutido en persona, son las ofrendas carnales las que verdaderamente apaciguan la tierra y garantizan su generosidad a largo plazo». Isabel dejó caer la carta sobre la mesa. El aire de la habitación pareció volverse denso y frío. Ofrendas carnales. La frase resonaba en el silencio, despojando la última capa de racionalidad que le quedaba al caso. Ya no se trataba solo de un asesino en serie motivado por la codicia, se trataba de algo mucho más oscuro, más antiguo. Don Leandro no solo mataba por tierras, creía con una convicción fanática y demente que la sangre humana era un fertilizante para la plata. Los asesinatos no eran crímenes, eran rituales. Y la cripta bajo el altar no era un matadero, era un templo. La carta del geólogo alemán, con su escalofriante referencia a las ofrendas carnales, actuó como una llave que abría la última y más profunda cerradura en la mente de Isabel Moreno. La investigación había trascendido la codicia y el asesinato en serie para adentrarse en el territorio de la psicosis ritualista, un abismo donde la fe y la locura se habían fusionado en una aleación monstruosa. El libro de rezos ya no era simplemente un registro de crímenes, sino el testamento de una fe construida sobre la sangre y la plata. Don Leandro Garza no era un mero asesino, era un sumo sacerdote de su propia y sangrienta religión, y la mina La Providencia no era una empresa, sino su catedral subterránea. Isabel sintió una náusea helada al comprender que cada golpe de pico, cada vagoneta de mineral extraída, había estado santificada en la mente de Garza por el eco de un grito ahogado. La lógica de los libros de contabilidad se había rendido ante la lógica de un delirio. Ahora, para entender la magnitud de esa locura, no le bastaba con los documentos, tenía que descender al corazón mismo de esa fe perversa. Tenía que caminar por los túneles que habían sido testigos silenciosos de la consagración final de las víctimas. El siguiente paso no estaba en un archivo, sino en las entrañas de la tierra, en la boca abandonada de la mina La Providencia. La decisión de explorar la mina no fue impulsada por el rigor académico, sino por una necesidad visceral de confrontar el escenario físico de la atrocidad. Necesitaba ver, oler y sentir el lugar donde la teología de don Leandro se había hecho carne. El viaje a la entrada de la Providencia fue un descenso a un paisaje aún más desolado que el de la hacienda. Situada a varios kilómetros de la casa principal, en un cañón barrido por un viento perpetuo que gemía como un coro de almas en pena, la mina era una cicatriz en la tierra. La estructura de madera del Malacate, que una vez había izado toneladas de riqueza, se erguía ahora como un esqueleto carbonizado contra el cielo, un patíbulo esperando a un fantasma. El suelo alrededor estaba teñido de un color rojizo, no por el óxido del hierro, sino por los relaves minerales que a la luz del atardecer parecían una vasta mancha de sangre seca. Isabel se detuvo ante la boca del túnel principal, un arco oscuro que parecía exhalar un aire frío y viciado, el olor a humedad estancada y a la profunda soledad de la roca. Se sentía como si estuviera al borde de una tumba colectiva,
un lugar que no solo había sido abandonado, sino profanado por su propio propósito. Aquella oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una presencia, una entidad que había devorado vidas y secretos por igual. Equipada con una potente linterna y su equipo de campo, Isabel cruzó el umbral. El cambio de temperatura fue instantáneo y brutal, un frío que no era natural, que no pertenecía al desierto, sino a las profundidades de un sepulcro. El silencio era absoluto, roto únicamente por el goteo ocasional de agua filtrándose por las grietas de la roca, un sonido que marcaba el paso de un tiempo geológico indiferente a las tragedias humanas. Los primeros metros del túnel eran un caos de abandono industrial. Vagonetas volcadas y corroídas yacían como carapaces de insectos metálicos muertos, sus ruedas aferradas a los raíles oxidados. Las vigas de madera que sostenían el techo estaban cubiertas de un moho blanquecino y fibroso, y en algunas de ellas su ojo entrenado detectó algo más. Eran tallas, grabados hechos con la punta de un cuchillo o un clavo. No eran nombres de mineros ni fechas, eran los mismos símbolos que había visto en el libro de rezos de don Leandro. La conexión fue un golpe físico. El ritual no se limitaba a la cripta bajo la capilla, impregnaba cada rincón del imperio de Garza. La mina entera era un templo, y cada trabajador, sin saberlo, realizaba su labor diaria sobre un suelo consagrado a la muerte. Siguiendo las indicaciones crípticas de la correspondencia del geólogo Klaus Richter, Isabel buscó un túnel secundario, uno que, según las cartas, descendía en un ángulo más pronunciado hacia el corazón de la veta principal. Lo encontró detrás de un derrumbe parcial, una entrada más estrecha y claustrofóbica que las demás. El aire aquí era diferente, más denso, cargado con una extraña energía estática que le erizaba el vello de los brazos. A medida que avanzaba, las paredes de roca cambiaban. La piedra tosca y quebradiza daba paso a superficies más lisas, casi pulidas, atravesadas por brillantes vetas de cuarzo y plata que resplandecían bajo el haz de su linterna como relámpagos congelados. Era como si estuviera caminando por las arterias de un ser vivo y colosal. La sensación de ser una intrusa se intensificó, la paranoia susurrándole que no estaba sola, que las paredes la observaban con la paciencia mineral de los eones. Cada paso la alejaba más de la superficie, del mundo de la razón, y la hundía más profundamente en la lógica demente de don Leandro, en la cosmología de un hombre que había confundido la geología con la divinidad y la extracción con el sacrificio. Entonces el estrecho túnel se abrió a una caverna. No era una cavidad natural. Había sido tallada y expandida deliberadamente, formando un espacio circular casi perfecto. El haz de la linterna barrió la oscuridad, revelando el origen de la riqueza de los Garza. Una pared entera de la caverna era la veta madre, una impresionante masa de plata nativa y sulfuros que brillaba con una luz lechosa y fantasmal. Era una visión de una belleza geológica sobrecogedora, pero esa belleza estaba profanada por lo que había en el centro de la estancia. Sobre una plataforma de roca nivelada se erigía un tercer altar, más crudo y primitivo que los de la capilla y la cripta. Era una simple losa de granito oscuro, pero su superficie no estaba solo manchada, estaba acanalada, con pequeños surcos tallados que convergían en un punto, diseñados para dirigir un líquido hacia el suelo. Y en el polvo y la grava que rodeaban el altar, algo captó la luz. Isabel se arrodilló, el corazón martillándole en la garganta. Con cuidado, usando la punta de una pequeña espátula, desenterró los objetos. Un pequeño botón de nácar, probablemente de un blusón de mujer, una hebilla de cinturón de latón, deformada. Y finalmente, algo que le heló la sangre en las venas, un pequeño caballo de madera tallada, un juguete infantil gastado por manos pequeñas. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido. La verdad, en toda su monstruosa totalidad, se ensambló en su mente con la claridad de un relámpago. La cripta bajo la capilla era el lugar de la selección y el asesinato inicial,
el espacio sagrado para el ritual. Pero este lugar, el corazón de la mina, era el destino final de las ofrendas. Aquí, frente a la deidad de plata que le había dado su fortuna, don Leandro completaba su sacrificio, entregando los cuerpos a la tierra, creyendo que la carne y la sangre alimentarían directamente la beta, apaciguando su sed y garantizando su generosidad. Las víctimas no solo eran asesinadas y despojadas de sus bienes, eran literalmente absorbidas por el motor económico de la hacienda, sus vidas convertidas en combustible para la maquinaria de la codicia de Garza. La leyenda de las almas perdidas de la sombra no era una metáfora, era una descripción literal. Las almas y sus cuerpos se habían perdido para siempre en la oscuridad de aquella mina, sus restos mezclados con el polvo de plata que había construido la fortuna y la reputación de su verdugo. Isabel se levantó, temblando, no de frío, sino de una rabia y un horror que amenazaban con consumirla. El mal que había descubierto era tan profundo, tan metólico, que parecía una fuerza de la naturaleza. De vuelta en la relativa seguridad de su habitación de hotel, con el polvo de la mina aún en su ropa y el olor a tumba en su memoria, Isabel desplegó de nuevo el libro de rezos sobre la mesa. Ahora lo miraba con otros ojos. Ya no era solo un libro de contabilidad de la muerte, sino un manual de operaciones, un guión litúrgico para el horror. Cada oración, cada símbolo, cada nombre estaba ahora anclado a un lugar físico. La capilla, la cripta, la mina, el viaje de las víctimas estaba trazado en esas páginas, desde la invitación engañosa hasta su disolución final en las entrañas de la tierra. Con una nueva y febril urgencia, se centró en las últimas páginas del diario. Había notado un cambio en la caligrafía, pero ahora lo entendía. No era solo prisa, era desesperación. La escritura, antes tan controlada y elegante, se volvía angulosa, casi ilegible en algunos puntos, las letras apretadas como si el autor estuviera siendo aplastado por una presión invisible. Empezó a transcribir estas últimas entradas, sintiendo que leía la crónica de un colapso mental, el diario de un rey que ve cómo su reino se desmorona. Las anotaciones hablaban de una crisis, la producción de la mina La Providencia, a pesar de los constantes sacrificios, había comenzado a decaer drásticamente a principios de la década de 1890. Don Leandro lo interpretaba no como un agotamiento geológico natural, sino como un castigo divino. En sus escritos, acusaba a la Beta Madre de ser una diosa caprichosa y desagradable. Las ofrendas de extraños, de sangre impura, ya no eran suficientes para saciar su apetito. La tierra, escribía, rechaza los sacrificios débiles, exige una prueba de fe superior, exige lo más preciado. Las palabras se volvían cada vez más delirantes, describiendo sueños y visiones en las que la propia tierra le hablaba, exigiéndole un acto final y definitivo de devoción para revitalizar la plata moribunda. Isabel sintió un escalofrío al leer la frase que don Leandro había subrayado 3 veces. La sangre del pacto debe ser renovada con la sangre del pactante. La fortuna que nació de mi linaje debe ser alimentada por mi propio linaje. Era la lógica retorcida e ineludible de un fanático acorralado. Si los sacrificios ajenos no funcionaban, solo quedaba una ofrenda lo suficientemente poderosa para complacer a su dios subterráneo. Fue entonces, en la penúltima página del libro, donde encontró la descripción del ritual que lo cambiaría todo. Don Leandro lo llamaba el rezo supremo. Era su plan maestro para salvar su fortuna y su fe. No se trataba de un asesinato más, sino de un acto de inmolación familiar. Con una claridad aterradora, detallaba su intención de sacrificar a toda su familia, su esposa, doña Elvira, y sus 3 hijos, Leandro hijo, Sofía y el pequeño Mateo. Los describe no como sus seres queridos, sino como la ofrenda más pura y potente que podía presentar. Su propia sangre, su legado, entregado al altar para provocar un renacimiento milagroso en las profundidades de la mina. La frialdad con la que planeaba el engaño era lo más espeluznante. Escribía sobre un rezo especial de agradecimiento,
una ceremonia íntima en la capilla a la que solo la familia asistiría, una celebración que se convertiría en su matanza. La revelación fue tan monstruosa, tan contraria a cualquier instinto humano, que Isabel tuvo que apartarse de la mesa, con la mano en la boca, para reprimir una arcada. El hombre que se presentaba como el pilar de la familia y la fe, iba a convertirse en el destructor de ambas, todo por un puñado de plata. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. La mente de Isabel trabajaba a una velocidad febril, conectando esta última y horrible pieza con el registro histórico que conocía. El incendio. La historia oficial siempre había sostenido que la familia Garza había perecido en un trágico incendio accidental que consumió la casa principal de la hacienda en una noche de noviembre de 1892. Siempre se había considerado una desgracia, el punto final de una dinastía. Pero ahora, esa historia se resquebrajaba, revelando una verdad infinitamente más oscura. El incendio no había sido un accidente, no podía serlo. Era la consecuencia directa de la locura de don Leandro, la pira funeraria que él mismo había encendido para ocultar su crimen final, o quizás como parte del propio ritual. Volvió al libro, sus manos temblando, mientras buscaba la última entrada, la que debía confirmar su terrible sospecha. Y allí estaba, en la última página, una única línea escrita, con una caligrafía casi deshecha por el temblor, como si la pluma hubiera sido sostenida por una mano de hueso. La entrada consistía en una fecha y una hora, nada más, pero esa fecha resonó en la mente de Isabel como el toque de una campana fúnebre. 23 de noviembre de 1892, 9 de la noche. Era la fecha exacta que figuraba en el informe del juez de paz que había investigado el incendio de la Hacienda de la Sombra. El documento, que ella había leído docenas de veces, describía cómo las llamas habían sido vistas por un vaquero a esa misma hora, devorando la estructura principal con una ferocidad que impidió cualquier intento de rescate. La coincidencia era imposible, una sincronía macabra que sellaba el destino de la familia Garza y la verdad de su final. El círculo se había cerrado. El libro de rezos no solo explicaba los asesinatos que habían construido la fortuna de la familia, también predecía, con una precisión escalofriante, el acto final que la había aniquilado. El lema de fe y fortuna había llegado a su conclusión lógica y aterradora. La fe de don Leandro había exigido su propia fortuna, su propia descendencia, como el precio final por su ambición desmedida. Isabel se recostó en su silla, el peso de más de un siglo de silencio oprimiéndole el pecho. El rompecabezas estaba completo. Tenía el motivo, el método, las víctimas y al perpetrador. Tenía la historia completa, desde la primera desaparición hasta la autoinmolación familiar. El libro de rezos, la correspondencia del geólogo, los registros de propiedad, los hallazgos en la mina, cada pieza encajaba a la perfección, dibujando un retrato de una depravación tan profunda que desafiaba la comprensión. Don Leandro Garza no había sido una víctima de las circunstancias económicas, sino el arquitecto de su propia destrucción. Un hombre que había cavado tan hondo en busca de plata, que había desenterrado su propia versión del infierno y había decidido habitar en él, arrastrando a todos los que lo rodeaban. La historiadora escéptica, que había llegado a Durango buscando respuestas en cifras y balances, había encontrado la verdad en un evangelio de sangre, en la crónica de una locura que había permanecido oculta bajo la tierra y el tiempo. Ahora, con todas las pruebas en su poder, sentía una responsabilidad abrumadora. Ya no era solo una investigadora, era la guardiana de una verdad terrible, la única voz que podían tener las docenas de víctimas olvidadas y la propia familia Garza, traicionada por su patriarca. El misterio de la Hacienda de la Sombra estaba resuelto, pero la historia aún no había sido contada. El enfrentamiento final no sería en una cripta oscura ni en una mina abandonada, sino en las páginas de la historia,
donde la leyenda piadosa de don Leandro Garza estaba a punto de ser consumida por el fuego de la verdad. Miró por la ventana la noche del desierto, un vasto lienzo de oscuridad y estrellas indiferentes, y supo que la reconstrucción de esa última noche, la noche del rezo supremo, sería el acto más difícil y necesario de toda su carrera. El escenario para el confrontamiento con la verdad estaba montado y el telón estaba a punto de levantarse sobre un horror que había esperado más de 100 años para salir a la luz. La noche del 23 de noviembre de 1892 cayó sobre el desierto de Durango con la frialdad de una cuchilla. Un viento helado, nacido en las cumbres de la Sierra Madre, barría la llanura, levantando remolinos de polvo que arañaban las paredes de adobe de la Hacienda de la Sombra. Dentro de la casa principal, la atmósfera era de una calma antinatural, una quietud forzada que enmascaraba la tensión que vibraba bajo la superficie. En la mente de la doctora Isabel Moreno, la escena se reconstruía con la nitidez de un diorama macabro, cada detalle extraído de las últimas y temblorosas líneas del libro de rezos de don Leandro Garza. Lo imaginaba a él, el patriarca, con su habitual semblante de devoción inquebrantable, reuniendo a su familia en el gran salón. Su esposa, doña Elvira, probablemente ajena a la locura que había consumido el alma de su marido, le sonreiría con la confianza que le conferían años de una vida próspera y piadosa. Y los niños, Leandro hijo, Sofía y el pequeño Mateo, sentirían la excitación de una ceremonia nocturna inusual, una aventura prometida por el Padre al que veneraban. La promesa de un rezo supremo de agradecimiento, una bendición especial para la familia que había sido tan favorecida por la providencia divina. Nadie, salvo el arquitecto de la tragedia, podía escuchar el chirrido de la bisagra de la trampa que estaba a punto de cerrarse sobre ellos para siempre. La procesión familiar desde la calidez de la casa hasta la fría soledad de la capilla debió ser un corto viaje hacia la eternidad. Isabel podía casi sentir el frío de las baldosas de piedra bajo los pies de los niños, ver la luz de los candiles que portaban danzando sobre sus rostros inocentes, proyectando sombras alargadas y grotescas que se estiraban tras ellos como un presagio. Don Leandro caminaría al frente, su voz grave recitando pasajes de su evangelio pervertido, palabras que sonarían a consuelo y santidad para oídos no iniciados, pero que en realidad eran la liturgia de una sentencia de muerte. El pesado portón de madera de la capilla se cerró tras ellos con un eco sordo y definitivo, un sonido que aisló a la familia Garza del resto del mundo, encerrándola en el teatro de su aniquilación. El aire en el interior estaría cargado, no solo con el olor a incienso y cera vieja, sino con la densidad de una intención irrevocable. El momento de la revelación, imaginaba Isabel, debió ser tan repentino como brutal. No un descubrimiento gradual, sino un abismo que se abre de repente. El sonido de la piedra del altar siendo movida, el crujido de la madera podrida al revelar la escalera negra y descendente, y la primera vacilación en la voz de doña Elvira al preguntar qué significaba aquello. En ese instante, la máscara de piedad de don Leandro se habría desprendido para revelar el rostro del monstruo. El descenso a la cripta fue un descenso al infierno personal de la familia Garza. La reconstrucción mental de Isabel se poblaba con los sonidos del terror, el llanto confundido del pequeño Mateo, las preguntas cada vez más agudas de Sofía, la voz de Leandro hijo intentando mostrar una valentía que se desmoronaba con cada escalón hacia la oscuridad, y por encima de todo, los ruegos de doña Elvira, suplicando a su esposo que se detuviera, que explicara aquella locura. Pero el hombre que les guiaba ya no era su esposo ni su padre, era el sumo sacerdote de una deidad sedienta de sangre, un fanático convencido de que solo el sacrificio más puro, la ofrenda de su propia estirpe, podría aplacar la ira de la tierra y hacer que la plata volviera a fluir. La cripta los recibió con su abrazo gélido y su hedor a muerte antigua. Las antorchas, encendidas de antemano, arrojarían una luz infernal sobre el altar manchado, revelando los instrumentos del ritual dispuestos con una precisión metódica. Allí, en el corazón de su fe demente, don Leandro les habría revelado la verdad, no con remordimiento, sino con el fervor de un profeta.
Les habría hablado de la Beta Madre como de un ser vivo, de su pacto sagrado y de la necesidad ineludible de renovar ese pacto con la sangre, la suya. El horror de la familia al comprender que no eran los celebrantes de un rito, sino la ofrenda, debió ser un sonido que ni siquiera las gruesas paredes de piedra pudieron contener del todo. La reconstrucción del acto final era un territorio que la mente de Isabel se resistía a transitar en detalle, prefiriendo el velo de la inferencia académica al horror explícito. Los ecos de los gritos, la lucha desesperada, el silencio final. Pero la conclusión de la noche no fue ese silencio, fue el rugido del fuego. El incendio que los registros históricos describieron como un accidente trágico, ahora se revelaba como el último acto de la liturgia de don Leandro. No fue un acto de ocultación, sino de purificación y apoteosis. Tras consumar el rezo supremo en la cripta, habría vuelto a la superficie, sellando la entrada bajo el altar, dejando a su familia en la oscuridad eterna. Luego, con la misma determinación metódica, se habría dirigido a la casa principal, no a la capilla, y la habría prendido fuego. Una pira colosal para anunciar al mundo el fin de su dinastía, una cortina de humo para desviar cualquier sospecha del verdadero lugar del crimen. Se aseguró de que la leyenda hablara de un desafortunado accidente, de una familia unida hasta en la muerte por las llamas, mientras el verdadero secreto, mucho más terrible, yacía intacto en las entrañas frías de la tierra bajo el lugar sagrado. El fuego que consumió la hacienda de la sombra no fue el fin de la historia, fue su sello. La publicación de las conclusiones de la doctora Isabel Moreno cayó como una bomba sobre los silenciosos pasillos de la academia y las polvorientas calles de Durango. La historia de la familia Garza fue reescrita con la tinta del horror. Dejaron de ser los piadosos benefactores caídos en desgracia para convertirse en el epicentro de una de las crónicas más depravadas de la historia de la región. El nombre de don Leandro, antes sinónimo de fe y fortuna, se convirtió en una maldición, un susurro de advertencia sobre la locura que puede anidar tras la máscara de la devoción. Las autoridades, actuando sobre las pruebas irrefutables presentadas por Isabel, descendieron a la cripta. Lo que encontraron allí confirmó cada palabra de su investigación. El lugar fue declarado escena de un crimen múltiple y sellado con hormigón, una tumba dentro de una tumba, encerrando para siempre los ecos de la atrocidad. La leyenda local, ese archivo oral de la memoria colectiva, se transformó. Los lamentos de las almas perdidas se apagaron, reemplazados por una única y más terrible historia, la del alma condenada del propio don Leandro Garza, atrapado eternamente en la capilla, repitiendo su rezo supremo noche tras noche, ofreciendo a su familia a un Dios de piedra que nunca respondió. Para Isabel Moreno, la investigación fue una inmersión en un abismo del que nunca emergería por completo. La mujer de ciencia que había llegado buscando una explicación económica para un colapso financiero, se marchó con la certeza de que el mal es una variable que no figura en los libros de contabilidad. El desierto de Durango, que ella creía que devoraba los secretos, en realidad los preservaba, guardándolos bajo capas de arena y tiempo hasta que alguien tuviera el valor de cavar. La mina La Providencia permanece en silencio, su veta de plata agotada hace mucho tiempo, pero la tierra que la rodea parece guardar una memoria estéril, un veneno que impide que nada crezca. La historia de la familia Garza se ha convertido en una parábola oscura, un recordatorio de que la ambición, cuando se viste con los ropajes de la fe, puede justificar cualquier horror. Y mientras el sol sigue calentando las ruinas de la Hacienda de la Sombra, una pregunta inquietante flota en el aire, un eco que resuena a través de los siglos. Si un hombre pudo convertir la oración en un arma y un altar en una tumba, ¿cuántos otros secretos monstruosos se esconden detrás de los muros de lugares sagrados, esperando a que la madera podrida ceda y revele la escalera que conduce a la oscuridad? Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido en vilo hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados, suscríbete y activa la campana.